Buenas noches, sean bienvenidos al canal cultural Tepantlato, al programa de Opinión Es, una producción de la revista Tepantlato y la Universidad Tepantlato. Gracias por acompañarnos. El día de hoy se encuentra como invitado especial con nosotros el médico abogado Félix Valencia Peñalosa, de quien adelante haremos una breve semblanza curricular y con quien platicaremos acerca de médicos y abogados en la sociedad civil en México. Pueden contactarnos a través de nuestros correos tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. Teléfono en el estudio 5564 83 73 y también nos pueden contactar a través de Facebook y YouTube. La semblanza curricular de nuestro invitado del día de hoy es la siguiente: es médico abogado, como ya lo expresamos hace unos minutos, egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Medicina, ejercicio profesional como médico cirujano desde 1984 hasta la fecha. También egresado de la Universidad Tecnológica de México de la Facultad de Derecho de la generación 96-98 y tiene diplomados en Administración de Instituciones de Salud de la Universidad del Valle de México, diplomado en Formación de Peritos Médicos y tiene la maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública. Y además es mi amigo personal. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación a esta emisión. Muchas gracias. Vamos a platicar acerca de la práctica profesional que tiene el médico abogado en la sociedad civil y que es una tarea que obedece desde luego a perseguir parámetros de garantías constitucionales. El ejercicio profesional de cualquier profesionista implica un compromiso ante la sociedad. Y ese compromiso, en el caso del médico abogado, se hace doble. Va a tener un doble compromiso porque va a ejercer las dos carreras, haciéndolo una sola persona. Y en ese orden de ideas, vamos a tener que se cubren garantías individuales que nuestra propia Constitución va a establecer, es decir, la garantía de la salud y la libertad. Son las dos premisas pilares para el médico abogado. ¿Cuál sería un marco general acerca del ejercicio profesional del médico abogado en la sociedad civil? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, licenciado. Y la función y el campo de aplicación de estas profesiones pues es muy amplio. Efectivamente, estamos entre la libertad y la salud. Para algunos quizá es más importante la libertad que la salud. Y también, bueno, es cierto, el artículo 4 constitucional contempla esa garantía de protección a la salud, aunque no hay una obligación hacia el ciudadano del cuidado de su salud. Y entonces la autoridad tiene que llevar a cabo campañas, promociones de cuidado de la salud. En fin, que es importante que tanto el médico como los ciudadanos tengan o tuviesen una educación, por un lado médica, el ciudadano, y por otro lado jurídica. El abogado también, bueno, pues por su formación carece de los conocimientos médicos, el médico carece de la formación de los conocimientos jurídicos. Sin embargo, quizá el médico, y no quizás, es seguro que está involucrado o es sujeto de muchas normas jurídicas, de leyes, de reglamentos, de códigos, etcétera, o de instituciones. El abogado por ese lado no tiene tanto problema, simplemente es la responsabilidad profesional, simple. Bien, ¿qué tanta normatividad hay para el médico en su ejercicio profesional? Tiene por un lado, primero, antes que nada, pues está la Ley General de Salud. La Ley General de Salud tiene preceptos normativos e informativos de lo que, en términos generales, cómo está estructurado el Sistema Nacional de Salud. Tiene sus reglamentos. Un reglamento muy importante para el médico es conocer el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. En ese reglamento hay mucho
del quehacer del médico. Hay mucho que observar, hay mucho que cumplir. ¿Qué sucede? Por un lado, el abogado sí está interesado en documentarse de cuestiones médicas. Hay una herramienta social muy importante que es el Internet. Así como llega el paciente con sus hojas de lo que bajó de Internet para decirle al médico lo que hay, el abogado también se está documentando de la misma manera. No así el médico, no está interesándose de manera importante en el conocimiento de las leyes en las que está involucrado su ejercicio profesional. No es motivo de la plática cuestionar cuántos saben y cuántos no saben de estas normatividades, pero seguramente la mayoría no se toma el tiempo para documentarse. Bueno, esa es una ley, pero también sabemos que estamos involucrados en cuestiones penales, en cuestiones civiles y en cuestiones administrativas. Administrativas, básicamente, los médicos institucionales, sujetos a una ley de responsabilidades, servidores públicos, sujetos a condiciones laborales, a contratos colectivos, etcétera, toda la normatividad que es propia de la institución. Perdón, entonces, así tendremos que la escala piramidal de leyes, de las federales a las locales, partimos Constitución, Ley General de Salud, reglamentos de la Ley General de Salud, normas oficiales, leyes locales para la legislación de cada entidad de la República Mexicana, y después las disposiciones son normatividad interna de cada institución. Así es. Recordar la pirámide de jerarquía de las leyes y veremos que además hay documentación o normatividad interna en cada institución. O políticas. Políticas, a las cuales también el médico está sujeto. Tiene que observar. Tiene que observar. Pero esas políticas pueden ir en contra de los contenidos legales. Por ejemplo, condicionar la entrega de un paciente o un recién nacido por no cubrir los honorarios que se han generado por la práctica médica. Sí, recordemos que en el Código Penal se establece la provisión de retención de algún paciente por motivos de adeudos. En la cuestión institucional no se ve eso, no se ve, quizá el único adeudo es una cuestión que es de altruista, de solidaridad, que es el donar sangre, porque su paciente la necesitó, la donó otro, pues es justo que done porque, y así sucesivamente, ¿no? Me parece que es algo solidario y altruista. Entonces, equitativo. La manera de compensar. Todos necesitan, los que son derechohabientes. Y en algunas ocasiones los que no son derechohabientes. Toda institución está obligada a atender una urgencia que se dé cercano al establecimiento. Bueno, por otro lado tenemos organismos fiscalizadores del ejercicio profesional y de los establecimientos. Básicamente, bueno, pues tenemos las autoridades sanitarias. Entre esas autoridades sanitarias pues está el Consejo de Salud General, antes el Secretario de Salud, y tienen sus organismos fiscalizadores. ¿Qué organismos? Bueno, está la COFEPRIS, llamada COFEPRIS, de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, y otro organismo, no como autoridad, pero que se le ha dado el carácter de un conciliador, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y las comisiones de arbitraje médico locales. Sí, la nacional y la de cada entidad. De cada entidad federativa. Bien, de eso podríamos hablar más adelante. Más adelante, sí, claro. Otra normatividad que no se voltea a ver son las leyes del ejercicio profesional, ley de profesiones, la del Distrito Federal, y cada entidad federativa tiene su propia ley de profesiones.
que se puede llamar ley del ejercicio profesional, pero es a propósito de. Entonces, esa es otra normatividad que le impone, no necesariamente al médico, al profesionista, ciertas obligaciones que el médico tampoco las conoce, en términos generales. El médico se ha visto en la necesidad de agruparse, tanto como un derecho constitucional, como una necesidad, agruparse en asociaciones, en academias y finalmente en consejos, que según el carácter de cada uno, el objeto de cada uno, bueno, pues pueden o no defender algunos los intereses de sus agremiados. ¿En México se encuentran censados y colegiados los médicos abogados? Que yo sepa, no. Sería una buena oportunidad esta para, si alguien convocar, está interesado en que hagamos algo al respecto, ¿no? Porque no debemos ser muchos. Quizá uno por entidad federativa, si se distribuyera, ¿no? Pero no estoy seguro, no conozco el dato. De tal manera que nuestra función sería muy importante en esto. A mí me gusta mucho más la conciliación que la confrontación. Claro. Yo estoy particularmente en desacuerdo en el término ganar o perder un juicio. Ganar o perder se me hace como que de concurso o de competencia, y nuestra función es solucionar un conflicto, ser mediadores de ese conflicto. Y máxime se habla sobre la recuperación de la salud, quizás de la vida. Sí, no necesariamente las soluciones o los juicios son para que alguien salga beneficiado o no, sino se busca el mejor arreglo a las diferencias y a las pretensiones de cada quien. No siempre la solución es favorable, se busca una solución, pero la solución pudiera ser no satisfactoria en todas las pretensiones de las personas. Porque no es la que se espera, quizás. Porque no es la que se espera, por dos razones: porque no está bien planteada o porque falta de conocimiento. Esa falta de conocimiento, tanto del médico por un lado como del abogado por otro, en las materias de cada quien, pues hace que haya confrontamientos un poco muy incómodos, diríamos, más bien molestos para ambas partes, porque por un lado el abogado, que si defiende a un paciente que demanda el médico, pues puede estar muy animado y puede ser muy optimista, pero la verdad es que el abogado tiene la herramienta, es que los peritos le den la pauta, la razón o no la razón. Ahí nos lleva a otra normatividad, que son las normas oficiales mexicanas, que debe conocer el médico y que tristemente no se informa de todas, o quizá de algunas cuantas, ¿no? Una de ellas es la norma oficial 168 del expediente clínico. El expediente clínico es la única herramienta de defensa o único documento que motive la acción de la demanda del paciente para empezar un litigio, ¿no? Si el médico no conoce la norma, si el médico no registra sus actuaciones conforme le pide la norma, está en desventaja. No por el incumplimiento de la norma precisamente, sino porque se resta herramientas de defensa en un momento dado. Si decimos un médico, tal procedimiento sí se lo realizamos, pero no lo registramos, es como si no se hubiera hecho, porque el juzgador tendrá que ver lo único evidente, que es lo que está escrito en el expediente clínico. Aunque quizás efectivamente sí se hizo la práctica. Seguramente. Sí se suministró el medicamento. Sí se suministró. Rara vez pudiera
suceder, aunque sí hay, debemos decirlo, por urgencia, por ausencia, por lo que sea, indicaciones telefónicas. Pero cada hospital, cada establecimiento tendrá o tiene desarrollado un mecanismo de registro de esas indicaciones. El médico no le puede hablar a la enfermera y decirle, aplícale esto. O sea, de poder puede, pero no es el canal adecuado. Tendrá que hablarle a un médico que está ahí de guardia y el médico hacer su nota que por indicación telefónica con el médico tratante se indica esto. Y entonces el personal de enfermería lo cumple sin ningún problema. Porque está acatando una instrucción del médico responsable, del médico tratante. Así es. Y entonces se va instrumentando. ¿Se puede decir que es una bitácora del seguimiento médico? Hay unas hojas de enfermería en el expediente bien estructuradas que el personal de enfermería maneja muy bien en todos los hospitales. En cada institución. Sí, registran todas las eventualidades que se presenten, que competen a sus funciones. Entonces no hay duda de que si lo aplicaron y lo registraron es porque está indicado. Entonces por ese lado no habría problema. El problema es cumplir una indicación verbal que en un momento dado, bueno, pues se tendrá que sostener o se tendría que negar, no lo sé. Porque no está sentada. Entonces, para aunque sí ejecutada quizás, sí, pero no asentada. No está sentada. Y eso sucede. Eso sucede porque, bueno, el médico tratante no está las 24 horas en el hospital. Claro. Entonces, lo que se hace es en los hospitales avisarle de inmediato para ver qué indica. Muy bien. Vamos a una breve pausa, continuamos unos minutos. Por favor, sigan con nosotros. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia utilizando jabón. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Sean con nosotros, estamos charlando con el médico abogado Félix Valencia Peñalosa y estamos hablando sobre médicos y abogados en la sociedad civil en México. Contáctenos, nuestros correos son tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx, nuestro teléfono en el estudio 55 64 83 73 y te pueden contactar también por Facebook y YouTube. Hace unos minutos estábamos haciendo referencia de que el expediente clínico formará parte importante en un procedimiento quizás administrativo, quizás judicial, porque puede ser el documento base de la acción o el documento que va a sostener las excepciones y defensas para la persona que vamos a defender o vamos a patrocinar.
Pero ese documento tiene un seguimiento, tiene una integración, una manera de llenar los formularios, que ya acertadamente hizo mención de los instructivos, y que una vez que ya están integrados, formarán parte de ese litigio. Ese documento, ese expediente clínico, como es parte importante del juicio, tendrá que allegarse a un juzgado. ¿Cómo vamos a aportar ese elemento de prueba a una autoridad administrativa o judicial? Sí, muy bien. Dentro de la estructura, para que no quede sin mencionarse, de la integración del expediente clínico, hay un documento muy importante que se llama el consentimiento informado. Esa es la autorización, el permiso, el acuerdo del paciente para con el médico para que éste lleve a cabo determinados procedimientos médicos, quirúrgicos o de exploración física, ¿no? Eso es algo muy importante. Y demás documentos, como en un momento dado avisos al Ministerio Público, en caso de que el paciente ingrese por un motivo o por una causa que pudiera ser constitutiva de un ilícito. Que vaya relacionado con una averiguación previa. Sí, y dicho sea de paso, sin olvidar el inicio del planteamiento, para los médicos es importante que sepan que un paciente que está internado en un hospital en calidad de detenido, de su custodia es responsable la autoridad judicial, o bien en este caso el Ministerio Público. El médico no es custodio de personas en calidad de detenido. El médico es responsable del tratamiento de su problema que tenga. De tal manera que no es correcto que si se escapó, culpa al médico. Culpen al médico. Él no es custodio. Él no es custodio. Entonces eso está bien establecido. Falsas creencias de la sociedad. A veces es omisiones del médico en cuanto a su documentación, de documentarse. Debemos recordar que en la formación del médico, hasta donde yo sé, no hay una asignatura del conocimiento de la normatividad que se aplica al ejercicio profesional, que ese estudiante de medicina va a salir y que con toda la intención del mundo pudiera hacer cosas que parecen buenas o cosas, como dice el dicho, ¿no? Buenas que parezcan malas. Entonces, porque no lo sabe. A él lo están formando, recibe un entrenamiento para atender pacientes. Es decir, perdón, se debe entender con esto de que no hay ninguna asignatura, una materia, un módulo en ninguna institución pública o privada de formación médica que incluya, que incorpore en su programa de estudios quizás un marco genérico de la normatividad del médico. Sí, no existe. Que yo sepa, no. Ni en públicas ni en privadas. No. Hay acuerdos en algunas universidades que se va a incorporar una materia. Uh-huh. Si ya hay algunas que la incorporaron, qué bueno, está muy bien eso. Pero no forma parte del plan de estudios. No forma parte del plan de estudios. Uh-huh. Habrá que, bueno, llevamos medicina legal, medicina forense, sí. Eso es para otras aplicaciones, sí. ¿No? Pero una formación, una asignatura jurídica, no la llevan. Y sabiendo que el ámbito del médico, hablando jurídicamente, es mucho, muy amplio, principalmente por los bienes que uno maneja. Lo que hacía usted referencia, la libertad, la salud, la integridad física, eso es muy importante para las personas, y por eso probablemente más adelante sea necesario incorporarlo a las leyes, a los planes, por un lado de las escuelas, y por otro lado incorporar a nuestras leyes capítulos o apartados específicos del actuar del médico.
no porque otras profesiones no sean importantes, sino la importancia de la materia prima, por decirlo así si se me permite, del médico, ¿no? Que somos todos Los seres humanos. los seres humanos, sujetos de las leyes, ¿no? Claro. Entonces me parece que por ese lado. Volviendo al expediente clínico, bueno, es un documento de registro que tiene su chiste saberlo leer. Leerlo pues todo el mundo puede, pero el documento tiene propósitos legales, médicos, estadísticos, económicos. Todos esos propósitos que tiene el expediente, sabiéndolo leer, evidencia muchas cosas del actuar del médico y del establecimiento donde se está atendiendo. ¿Cómo que? Bueno, pues las bases para el diagnóstico, los estudios que se le realizaron, y si se le realizaron algunos estudios u otros no, ¿por qué no se realizaron? Porque quizá la infraestructura del hospital no es suficiente, entonces van saliendo algunas cosas. Claro, y saberlo leer e interpretar. Así porque es. Si una receta, ¿no? Luego ni la entendemos. Y bueno, porque si aparte está hecha a Es mano una fama. y no gozamos de buena... De buena fama al hacer sus recetas. Sí, pero es leerla y entenderla. Lo podemos leer, pero no vamos a entender términos. Sí. La nomenclatura específica que se utiliza, pues no es del vocabulario común. Y muchas cosas las vamos a suponer. Entonces vamos a requerir de un intérprete para que nos traduzca el contenido de ese expediente. Y la persona idónea es un médico abogado. Bueno, puede ser, aunque esta carga las autoridades se la han dejado a los médicos forenses, a los médicos legistas, como peritos oficiales. Es válido, se puede, porque el perito no es aquel que sabe todo, e incluso de su materia. La ley le faculta para que se auxilie de otros especialistas en lo que se esté tratando para emitir un dictamen. No es su punto de vista personal. El perito debe mejor auxiliarse de otros especialistas en esa materia, porque podría no dominar esa materia. Y a poder emitir la opinión. Sí, y debemos decirlo, en muchos lugares tenemos peritos habilitados, cosa que es cierto, se han ido preparando en maestrías, diplomados, todo eso, pero no hay, muchos lugares no hay peritos especializados, entonces pues por necesidades se tiene que habilitar algún médico en este caso, y bueno, también hay una deficiencia en eso, que puede ser grave en un momento dado, porque cuando uno se defiende o bien reclama, demanda, pues tiene la calma, ¿no? De estructurarlo bien, de asesorarse. Desgraciadamente en materia médico-legal nos ha pasado ver, sucede que al paciente que se queja o quiere demandar a otro médico, pues atrás hay un médico o un abogado. Un abogado cauchado por un médico. Así es. De lo contrario no puede ser. Entonces, esa parte no la hemos superado. Me parece que caemos en el ámbito de la ética, de la moral. Es cierto que todo el mundo se puede equivocar, nos podemos equivocar. Todos somos humanos, podemos equivocarnos. Al médico no se le permite equivocarse. Sin embargo, sabemos que el médico institucional, por ejemplo, tiene una sobrecarga de trabajo.
y lo veamos desde el ángulo que sea, no es posible que el médico tenga el mismo ánimo, la misma energía para atender a los 2 primeros que atender al 20º, ¿no? paciente. Hay fatiga, hay cansancio, eso está documentado. Entonces se tiene que considerar. Hay otras situaciones a propósito del expediente clínico. A mí me preocupa mucho el médico institucional porque trabaja en desventaja. Hay una sobrepoblación que reclama los servicios públicos, digamos, de seguridad social, en donde los hospitales se ven rebasados y el médico tiene la responsabilidad. El instituto es todo el personal que está en ese instituto o en el hospital. Ellos son el instituto, pero en muchos casos no tienen las herramientas suficientes. ¿Qué es insuficiente lo que existe? Material, recursos humanos y materiales. Sí, y esa responsabilidad cae en el médico, que es el que no se puede equivocar. Es como en el equipo de fútbol, no se puede equivocar el portero, lo puede hacer el defensa, el delantero, pero el portero que no se equivoque. Y además, dentro de la ley de responsables administrativas, para que proceda una sanción debe observarse las condiciones en las que se está prestando el servicio. Y eso los órganos internos de control, todo eso, hasta donde yo he visto, no lo ven así. Entonces, cualquiera puede entrar en las páginas de internet a propósito de ello y podrá ver los médicos suspendidos, en donde, bueno, por un lado, hay un reclamo social porque hay un derecho a audiencia. Por otro lado, hay un órgano fiscalizador, como órganos internos, función pública, que me sanciona. Me parece que debería valorarse la condición en la que se presta el trabajo, la importancia de la posible equivocación que hubo, del costo-beneficio de suspender a un médico que, por ejemplo, está en urgencias y que la función pública pues cumple su trabajo, pero no ve la trascendencia que tiene su decisión. No porque le perdone todo al médico, no, que se vea en su justa dimensión la problemática que se está abordando. Y la consecuencia que genera. Sí. Bien, ahorita continuamos para que podamos hacer una pequeña pausa. Continuamos en unos minutos, por favor, sigan con nosotros. La obesidad comienza con el sobrepeso y es causa de diabetes, hipertensión y otras enfermedades mortales. Si eres hombre, asegúrate de tener máximo 90 centímetros de abdomen y 80 centímetros si eres mujer. Mídete, no te pases. Acude cuando menos una vez al año a Prevenims. Vivir mejor. Gobierno Federal.
Continuamos, estamos charlando con el médico abogado Félix Valencia Peñalosa y estamos hablando acerca de los médicos y abogados en la sociedad civil en México. Contáctenos, nuestros correos son tepantlato@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. Nuestro teléfono en el estudio 55 64 83 73 y también nos pueden contactar a través de Facebook y YouTube. Regresando tantito a los comentarios últimos del segmento anterior, hacemos referencia de la trascendencia que puede tener una institución acerca de una posible sanción al médico, las consecuencias que ello genera, y retomando un poquito más atrás de ese segmento, mencionamos la obtención del expediente clínico y cómo llegarlo a una instancia administrativa o judicial. ¿Cuál sería el conducto para podernos allegar de esos documentos para exhibirlos como prueba en una instancia? Bien, sí. ¿Quiénes pueden solicitar, casi exigir expediente clínico? Bueno, autoridades judiciales, autoridades sanitarias y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Por motivos de una queja, por motivos de una denuncia, por motivos de una demanda. El hospital médico, según se trate, bueno, está obligado a cumplir esa solicitud. En la Comisión de Arbitraje Médico debemos decir que es hasta ahora voluntario. El médico puede o no mandar su expediente clínico. No tiene poder coercitivo como lo tendría la autoridad sanitaria, la autoridad judicial. Perdón, en esa tesitura, si tiene la facultad de enviarlo o no en suplencia de la exhibición de la documental pública, ¿se puede ofrecer la inspección ocular del documento en su consultorio, en su clínica? No, no es el procedimiento, no es que vaya la autoridad a revisarlo nada más. En el caso de las autoridades judiciales o sanitarias, el documento se tiene que entregar. En el caso de la Comisión de Arbitraje, se le invita a que lo envíe. Nada más. Nada más. No hay sanción si no lo hace. No hay sanción si no lo hace, no hay conciliación, mucho menos arbitraje. Recordando que el arbitraje, bueno, pues es un mecanismo voluntario. Entonces, si no me presento y eso, bueno, la comisión dirá que no asistí, que quedan a salvo los derechos del paciente para que ejercite acción en otra instancia. Hasta ahí. Evidentemente, bueno, deja una inquietud del hecho de que por qué no lo quiso enviar, ¿no? Claro. También no pensar que si no lo envió es porque oculta algo. Bueno, se puede pensar lo que uno guste, pero simplemente porque no tiene poder coercitivo. Se quedan a salvo los derechos, se acabó. ¿Qué sucede con el arbitraje médico? Bueno, se acepta. Pero debemos decir que las pretensiones del arbitraje son por parte del paciente. No se ha dado que, bueno, si no tiene la razón el paciente, pues que cumpla con las pretensiones mías del médico. No procede así en la realidad. Tendría el médico que presentar una demanda por el daño moral, por daños y perjuicios, por lo que quiera, pero ya en otra instancia, en otra vía. No hay. Ahí simplemente, si el médico sabe que tiene la razón, tiene su expediente, se someterá al arbitraje y, bueno, el dictamen será favorable para el médico. Hasta ahí. Él después tendría que demandar al paciente, cosa que no se ha practicado, pero que también es válida, por supuesto, porque un paciente cualquiera pues puede demandar a cuanto médico quiera, al fin no le pasa nada, ¿no? Pero sí le ocasiona gastos
le ocasiona pérdida de tiempo, molestia. y puede ser que le ocasione una mala fama. Y eso Se revierte. se debería revertir. Ujú. Se debería revertir. No es de que el médico ahora vaya sobre su paciente, pero las acciones nacen de la misma fuente, el derecho a. Claro. Y por persecución de equidad, él tendría la facultad de poder reclamarle a la persona que le ocasionó ese tipo de molestias, ya en la vía judicial. Así es. Digo, es obvio que en esta plática hemos quedado muy cortos de todo lo que se puede tratar y de todo lo que se puede precisar. Sobre todo cuestiones procesales, que no es el motivo ahorita, ¿no? Pero es muy amplio el tema, pero sí el punto álgido en esto es el expediente clínico, y esas serían las autoridades o los organismos que lo pueden solicitar. El paciente puede solicitar un resumen clínico. Un resumen, pero Sí. no el expediente. Y lo tiene que solicitar por escrito Ujú. y fundamentando las razones que tiene para solicitar. Para su obtención. Sí, Pero es resumen. es un resumen Y el expediente a través de las autoridades. a través de las autoridades. ¿Se hace de manera oficiosa o hay que hacer la petición? No, la autoridad manda el Lo pide. requerimiento. Y le envían el documento original, no Sí. copia certificada. No, puede ser, podría ser copia certificada, pero generalmente se manda el original. El original se tiene que foliar. ¿Cuántas hojas? O sea, todo, porque no vaya a suceder, yo pienso que no sucede, que se pierda Así pensamos todos. alguna hoja, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos seguir pensando así. O que sea sustituida por otra. Por lo tanto, debe ir foliada, numeradas, y el documento debe decir de cuántas hojas Consta consta el expediente. el expediente clínico. Así es. Una vez que ya está enviado, queda depositado, queda exhibido ante la autoridad que conozca, ya sea judicial o sanitaria, y se hace lo pertinente dentro del procedimiento. Y entonces, una vez que ya lo tenemos ahí, surgen los argumentos de ataque y defensa. Sí, Y en CONAVED, como ya apuntadamente lo preciso, no hay obligación de enviar no, ese expediente. no. Cuando la invitación es conciliación en lugar de confrontación, pues si no hay Inicialmente. expediente, ya quedó CONAVED y nos vamos a la instancia judicial. Y ya lo tenemos exhibido. Luego entonces vienen los planteamientos y vienen los argumentos de ataque y defensa. El médico abogado, pues desde luego tendrá ventaja sobre la interpretación y lectura del documento. El médico, que es médico, no tiene esa cualidad. El abogado, que es abogado, tampoco la tiene, tiene que conjugarse. Y si hay diferencia de opinión, va a haber conflicto en su interpretación. Sí, Y entonces, por eso el comentario de hace unos minutos, si el médico abogado es la persona, el profesionista indicado o apropiado o recomendable para que él pueda interpretar este tipo de documentos. sí, es conveniente, ¿verdad? Es conveniente, sin duda que un abogado diría, bueno, pero es que yo también puedo porque me voy a asesorar. Y sí, también puede. Nosotros tenemos la ventaja de que nos es más fácil relacionar los hechos. Esos hechos, bueno, se cotejan con el expediente clínico. Para nosotros es más fácil solicitar un peritaje a propósito de que, y sabemos perfectamente bien para qué lo queremos, que es una de las razones. O sea, que pretendo demostrar con ese peritaje. Entonces se nos facilita un poco más. No quiero subestimar a ninguno de los dos, ni al médico ni al abogado, por supuesto, pero se nos facilita un poco más revisar un expediente clínico. Claro. Y por supuesto que lo menciono antes de que alguien diga, y también lo puedes arreglar. Sí, pero no es el propósito de arreglar un expediente, de maquillarlo. Yo creo que tenemos que conducirnos con una ética y una moral en la que en toda la sociedad quien cometa una acción indebida debe ser responsable.
si no, pues vamos a seguir en las mismas. Claro, ¿no? Y se trata de proteger la salud con marcos de legalidad. ¿Sí? Nuestro marco de actuación va a ser esa premisa precisamente. Seguir los lineamientos que nos establecen nuestros propios ordenamientos legales y cubrirlos como debe ser. Y si existe la responsabilidad que se determine, adelante, proceder en contra de quien sea, ¿sí? ante cualquier institución. Y tiene derecho a todos los recursos legales para mitigar su sanción o para desvirtuar todo lo que la ley marca. Bueno, pues se tiene que ejercitar esas acciones, ¿no? Desde los recursos, conformidades, amparos, o sea, todo está en la ley. Todo lo que y si la ley lo tiene, está permitido, ¿no? Claro, es claro, legal. está normal. Entonces esa parte del expediente clínico es muy importante. Y es medular, Sin embargo, no es la única, porque también el paciente es parte puede ser parte del juicio, del procedimiento que podamos continuar. Lo mencionamos en unos minutos, vamos a una breve pausa, por favor, continúen con nosotros. Un mundo donde se permite fumar en cualquier lugar. Se recomienda fumar mientras haces ejercicio. No molesta que fumes mientras comen, todos hacen lo mismo. Puedes fumar embarazada y en el carro con tus hijos de pasada. Un mundo donde los cigarros son a prueba de agua para que fumes mientras te bañas. Y a los no fumadores les encanta el humo del cigarro en la cara. Recuerda, el paraíso de los fumadores es el paraíso. Fumar mata. Estamos charlando con el médico abogado Félix Valencia Peñalosa acerca del tema de médicos y abogados en la sociedad civil en México. Nuestros correos son tepantlato@hotmail.com, canalcultural@tepantlato.com.mx y nuestro teléfono en el estudio 55 64 83 73. También pueden contactarnos por Facebook y YouTube. Mencionamos unos minutos la forma de obtener el documento. Se allega a la instancia sanitaria o judicial que conozca el asunto, pero es parte del argumento o de la defensa. Sin embargo, no es lo único que vamos a aportar. Y el comentario se conduce a lo siguiente. El mismo paciente puede ser una prueba. Claro. De una negligencia, de una ineptitud, de una responsabilidad. Y él mismo se ofrece como prueba. Físicamente él es la persona que recibió la afectación y todo lo que se genera. Y se ofrece como prueba el mismo paciente. ¿Qué pasa en el desahogo de este tipo de acontecimientos? Bueno, no precisamente el juzgador va a verificar en el paciente, porque el juzgador no es su materia tampoco. Claro. Ese es otro asunto que quizá en otra oportunidad. Se tiene que auxiliar también de peritos, y los peritos ahora sí pueden hacer revisiones del paciente, comprobar incapacidades permanentes, parciales, temporales, puede verificar deformaciones, hacer una revisión a propósito de lo que se esté ventilando.
en sí no se desahoga a través pues, de una pericial, en el cual el sujeto de estudio sería el mismo paciente. Sería la forma. Y todo la problemática, en el mejor de los casos, pues tiene que checar expediente lo que presenta el paciente. Ahora, en muchos casos, la revisión del paciente por parte de un perito, pues es mejor que sea inmediata. No opera como en el delito de violación, que en ocasiones la ofendida pues presenta su denuncia mucho tiempo después y se basa ya en dichos, testigos y eso, y no en una exploración física inmediata, ¿no? Cuando hay los signos de ese acto, ¿no? Entonces, si el paciente que lo atendió un médico ortopedista y él su fractura no quedó corregida como él pensaba, pero va después de 5 años, pues también no le deja mucha materia al perito para hacer las radiografías van a ser totalmente diferentes. Ese es otro punto, de que se presentan pruebas acompañando al expediente clínico las radiografías. Esas quedan en custodia del juzgado, ¿no? Para que no sean ni perdidas ni alteradas, a las cuales se va a tener acceso cada vez que se quiera, ¿no? Que se deseen consultar. Como el expediente. Y el perito tendrá que ver esas radiografías en su caso, pues para sustentar mejor su dictamen. Esa es una parte, me parece muy importante. Pero no esperemos, ni como médicos ni como abogados, que el perito nos resuelva todo. Surge una gran necesidad de que no necesariamente tendría que ser el médico abogado el mejor para ventilar estos casos. Lo que es conveniente es que tengamos interés por documentarnos, los médicos en cuestiones legales y el abogado que se documenta en cuestiones médicas también. En forma cruzada. No que sea el médico abogado la persona que nos diga las palabras mágicas que queremos escuchar para solucionar nuestro expediente. Sí, no, el conocimiento, bueno, es universal y no está negado a nadie. No es fácil. Yo con todo respeto lo digo, me costó más trabajo ser médico que ser abogado. No soy subestimando y espero que nadie se ofenda, pero las exigencias de una y otra carrera son muy diferentes y las responsabilidades también. Entonces quizá algún día tengamos la suerte de participar en alguna universidad, de informar, de transmitirle la información, de facilitarle la información a los estudiantes de la carrera de medicina, para que cuando ejerzan profesionalmente y que sus responsabilidades a partir de que incluso empiezan una especialidad como residentes, sepan lo que hacen, no para cuidarse, sino para que se conduzcan dentro de un marco ético y jurídico. Esa falta de conocimiento pues ha creado el problema con los médicos, y quizá la demanda o la denuncia a veces los obliga a tener que revisar. El médico está acostumbrado a revisar muchos documentos, la bibliografía, todos los días se tiene que estudiar. Dentro de todo eso que se estudia, revisiones bibliográficas, como se le llama, sesiones anátomo-clínica patológicas, todo eso, pues debe haber una sesión clínica jurídica específica, algo así. Bueno, en conclusión, yo diría que el papel del médico abogado, ahora que está apareciendo, que no somos muchos, pues puede ser muy importante en la sociedad, en la cuestión de conciliación principalmente, o en el mejor arreglo de un problema, ¿sí? Dos, tenemos otra perspectiva que quisiéramos transmitir de mi parte. Bueno, a mí me gustaría para los
estudiantes de medicina. Y 3, que sobre todo para el médico es fundamental dentro de un litigio que su expediente clínico esté conforme a la norma. Y de paso, los establecimientos prestadores de servicio a la salud, hospitales, clínicas, sanatorios, no importa la denominación, se informen sobre la normatividad aplicable a cada uno de esos lugares. ¿Eso sería parte de la certificación? Eso sería parte de la certificación y parte del cumplimiento de las normas oficiales en cuanto a estructura y equipamiento. La certificación va enfocada a seguridad del paciente, a mecanismos administrativos, básicamente. Las normas oficiales comprenden, hay muchas, y unas comprenden el equipamiento y la infraestructura, otras tratamientos, otras prevenciones, otros requisitos de insumos, de materiales. Entonces, yo creo que lo mejor es documentarse en cuanto a los requerimientos normativos que existen en un hospital y en cada servicio del hospital. Y el médico atender las normas oficiales que le competen en su ejercicio profesional. Hay en páginas de la Secretaría de Salud las famosas guías clínicas, que no necesariamente son una imposición, pero que bueno, son una guía que se puede adecuar a cada lugar. Y retomando la propuesta o comentario de hace unos minutos, incorporar en las instituciones, en los planes de estudios, asignaturas, materias que orienten al futuro médico, a la persona dedicada a las actividades de la salud, a que tengan conocimiento de la normatividad que van a enfrentar. Sabrán el aspecto científico, sabrán el aspecto médico y qué hacer en cada caso. Pero lo legal sí es importante, es como aprender a manejar y no leer el reglamento de tránsito. Tan elemental sería como eso, para el médico en particular, claro, o en cualquier desempeño de la profesión. Se nos termina el tiempo. Médico, abogado Félix Valencia Peñalosa, solamente como comentario final, ¿qué podría aportarnos a nuestro auditorio? Bueno, yo creo que el interés por documentarse, sobre todo que el médico se está volviendo empresario, lo obliga a conocer más cosas, más reglamentaciones. Quizá para los abogados a ver las cosas objetivamente. No necesariamente se trata de ganar un juicio, se trata de solucionar un problema, de resolver, en el cual una de las personas está depositando su confianza en que logremos arreglar o conseguir lo que justamente le corresponde, vía indemnización, vía pago, lo que sea, de la forma que sea, sin crear expectativas más allá de las que uno debe saber. Yo recomendaría que tanto para uno como para el otro, estudiar bien el caso que tienen enfrente y ver las posibilidades, y en ese sentido no crearle expectativas a uno o a otro de que tenga o no tenga un problema, de que consiga o no consiga algo. Quizás me parece que podría ser un buen intento por conciliarnos todos, ¿no? Es cierto, hay negligencias obvias en las que a veces son indefendibles y no hay más que responder. Pero por otro lado tampoco no todos los casos son de que el médico le va a pagar. Puede que no sea la razón. No es la premisa mayor. No sea la premisa, ¿no? Se conseguirá y se obtendrá, me parece lo justo. Lo que en derecho proceda. Lo que en derecho proceda. Muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias por estas palabras. Esperemos que todos nos unamos a estos consejos, a estos mensajes que nos ha emitido nuestro amigo médico abogado Félix Valencia Peñalosa. Gracias por esta participación. Muchas agradecemos a todos la colaboración para la emisión de este programa y le recordamos que este año 2011
La revista Tepantlato cumple 19 años difundiendo la cultura jurídica y otros temas de importancia. Gracias por su atención. Buenas noches.